Ayer, en este mismo espacio, le decíamos al ministro de Desarrollo Social que mirara hacia abajo, que buscaran las segundas y terceras líneas, y finalmente, después de 2 reuniones con el presidente de la Nación, una a la mañana y otra en la residencia de Olivos a la noche, se tomó la determinación de echar a uno de los secretarios y además a todo el equipo de ese secretario, incluyendo subsecretarios. Claro, esto significa que cuando se toman estas decisiones rápidos, parte de la lesión, parte de lo lastimado que había quedado del cuerpo del Poder Ejecutivo se puede sanear porque se reaccionó a tiempo y además no se había pagado nada, se había comprado pero no se había pagado. No se va a pagar porque además el presidente sacó una resolución de que no se paga un solo peso de esa compra que supuestamente hicieran funcionarios de desarrollo social, ni tampoco que se pueda, y esto es una resolución del jefe de gabinete, que se pueda en un futuro, parece una verdad de perogrullo que tengan que hacer esto, pero lo tuvieron que hacer por resolución, que ningún funcionario, en ningún ministerio y en ningún lugar puede comprar nada para el Estado que por supuesto esté por encima de los precios que fija el propio Estado, una verdad de perogrullo. Pero bueno, hubo que hacer una resolución porque algunos parece que no lo entienden. Y cuando le dijimos que mirara para abajo, sabíamos de lo que estábamos hablando, y ahora que ya la decisión se tomó, le vamos a contar una historia. Allá por el año 2001, en plena crisis de Fernando de la Rúa, después que sorprendió a todos en una reunión de gobernadores Adolfo Rodríguez Sá y se quedó con la presidencia de la Nación cuando Alfonsín y Duhalde estaban preparando la salida de la Rúa, pero para que Duhalde se hiciera cargo, se vivieron momentos de una semana de ilusiones, donde Rodríguez Sá dijo que no se iba a pagar la deuda, que se iba a investigar, etcétera, etcétera, y finalmente después tuvo en todo movimiento y lo corrieron con los bomberos. Le cortaron la electricidad en la residencia de Olivos, estaba en Chapalmalal, le dijeron que venía una gran manifestación, había 100 personas con un cartel y le hicieron creer que venía una gran manifestación, se asustó, se fue a San Luis y renunció por la cadena de radio y televisión desde San Luis. Luego de eso aparece Eduardo Alberto Duhalde jurando como presidente de la Nación. Junto con Duhalde, su esposa, Hilda, conocida como Chiche Duhalde, asume el Ministerio de Desarrollo Social. La mujer del presidente había dicho que había que oxigenar al Partido Justicialista, que había que traer gente joven, que había que buscar renovar todo esto, y se había rodeado de un grupo de muchachos entre 30 y 33 años, el que más tenía, que la rodeaban a ella y que además habían trabajado, algunos de ellos gratuitamente, en la campaña de la candidatura de Duhalde a senador, y que podían servir para el momento tan difícil que se vivía después del incendio que dejó Fernando de la Rúa, a quien nosotros bautizamos con dolor Fernando de la Ruina, porque se había fundido el mega canje, el blindaje y todo lo que se había dejado con la venta de la joya de la abuela del gobierno de Menem y Duhalde en 2 años. Había evaporado 200.000 millones de dólares sin que nadie dijera nada en la Argentina. En ese momento, en el grupo de jóvenes que aparecieron, 3 de ellos eran los que mejor veía Chiche Duhalde. Uno, el actual intendente de Almirante Brown, otro, el actual intendente de Esteban Echeverría, y el tercero, el echado ayer por el ministro como cabeza de una organización, voy a usar el término, mafiosa, que en plena crisis y en el dolor de los argentinos quiso hacer negocio propio. Esta historia tiene un correlato para que ustedes vean cómo es la política en la Argentina. El actual presidente de la República había sido el tesorero de la campaña de Eduardo Duhalde cuando perdió con De la Rúa. Y ya había sido el presidente actual, Alberto Fernández, funcionario de Menem. Después pasó siendo candidato de Cavallo y Vélez,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego, cuando asume Duhalde, también tiene un importante cargo en el Banco de la Provincia. Es importante destacar esto porque justamente a veces la gente que se conoce de tiempo atrás, como el caso de Fernández con Moroni, que Moroni lo reemplazó a él en Seguros cuando se fue de ese lugar, a veces esas relaciones de viejo y estrecha amistad hacen que después el funcionario no rinda, pero como hay una amistad, hay una relación. Bueno, esa misma relación había entre Alberto Fernández y Duhalde, y Alberto Fernández es el que arrima y sugiere a Néstor Kirchner cuando los números desde la Sota no daban y cuando tampoco funcionaba Reutemann, porque no quería aceptar la candidatura. Y así aparece Néstor Kirchner. Y un día en la casa de Santa Cruz, 3 jóvenes acompañan a Chiche Duhalde. Y allí estaban, en esa reunión, para darle el apoyo, que por supuesto era la decisión política de Duhalde, el apoyo a Néstor Kirchner, Fernando Gray, hoy presidente del Congreso de la provincia del Partido Justicialista, expresidente del PJ provincial, actual intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, actual intendente de Almirante Brown, y Gonzalo Calvo, el responsable de la irregularidad en el Ministerio de Desarrollo Social. 3 elegidos de Chiche Duhalde, de los jóvenes brillantes. Calvo había sido, además, durante la gestión anterior de Cascallares en Almirante Brown, secretario de Seguridad, y una cámara oculta lo demostró coimeando a una empresa de seguridad. Fue denunciado y perdió el cargo. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo con ese antecedente en la Municipalidad de Almirante Brown lo nombran en el Ministerio de Desarrollo Social? Que no averiguan nada cuando nombran a las personas. ¿Quién lo puso? Dicen todos que corresponde al grupo de intendentes. ¿A qué intendentes? A Gray y a Cascallares. Ahí respondía Calvo. O, en todo caso, ¿a qué grupos de intendentes? ¿Quién lo sostuvo? ¿Quién lo propuso a Calvo con antecedentes ya de haber hecho una coima siendo funcionario en Almirante Brown? Bueno, sería interesante que lo dijeran y que aparecieran los responsables del nombramiento. Porque no es casual que una persona que viene ya con una coima detectada y denunciada en su momento, lo nombre en una secretaría de tanta importancia en el Ministerio de Desarrollo Social. Y aquí estamos, en el medio de esto, 14 personas de ese equipo van afuera, entre ellos el vicepresidente segundo de Independiente, Montaña, y la verdad es que se va a entretener la prensa opositora todo el tiempo con estas cosas. Pero miren, en la Argentina pasan cosas mucho más importantes que estos delincuentes, y pasan cosas mucho más importantes que estos que están todo el tiempo con la cosa mugrienta. Es el silencio de los científicos, aquellos que Cavallo mandó a lavar los platos, al mismo que le cortó el presupuesto en el Malbrán Macri, porque era gasto, la salud, y el Ministerio de Salud en el gobierno anterior lo transformaron en secretaría, y donde un grupo de científicos hizo un descubrimiento fenomenal hace de esto 48 horas. Pero en lugar de contárselo, este periodista, escuchemos lo que le decía a sus compañeros de trabajo el delegado gremial del lugar donde se hizo el trabajo, del lugar donde se está trabajando incesantemente, que es el Malbrán. Compañeros, les cuento que hoy, el 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, tuvimos en el Instituto Malbrán la visita del ministro de Salud, Ginés González García, y del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Nos llenó de emoción y de orgullo. Vino a visitarnos porque en el día de ayer nuestros equipos de compañeros que trabajan en la plataforma genómica lograron descubrir, digamos, desarrollar 3 genomas completos del virus, del coronavirus, identificando particularmente una cepa que provenía de Estados Unidos, una cepa que provenía de Europa y una que provenía de Asia. Esas secuencias genómicas se suben
a una plataforma que es el GenBank, el Banco de Datos Genéticos Mundial. Se subieron para que un grupo de expertos las evalúen y en 20 minutos se las aceptaron porque eran coincidentes en un 100% con las cepas que estaban circulando en esas regiones, o sea que el trabajo que se hizo fue de un nivel de exactitud, de excelencia notable. Este dato sirve para identificar que las cepas efectivamente que entraron son las mismas. Ahora nos toca seguir trabajando para identificar las cepas que circulan en el país, las que ya son autóctonas, para ver si hay algún tipo de mutación. Y todo este trabajo tiene que ver con conocer más acerca del virus, con poder identificar con más claridad cuáles son las cepas que van a quedar al final de la circulación, las más prevalentes respecto de otras. Todo este trabajo sirve para aportar a la producción de una vacuna que pueda contener el virus que circula en nuestra región para que así efectivamente la vacuna pueda prevenir la enfermedad. Más allá de estos datos técnicos, quiero poner de relevancia la importancia de tanto Ginés como Alberto le dieron al valor del Estado, al valor de lo público, la importancia de recuperar todo lo que se perdió durante el macrismo, valoraron el deterioro edilicio que era notable, pero que otrora había sido un edificio espectacular, eso es el Malbrán para nosotros, y valoraron el esfuerzo y el compromiso de profesionales, técnicos, científicos, administrativos, la gente de limpieza que denodadamente trabajan a pesar de los bajos salarios y de la precariedad laboral. De hecho lo manifestaron así y plantearon la necesidad de un reconocimiento para este conjunto de trabajadores, así como se entiende que todos los trabajadores de salud y todos los que están trabajando en la pandemia son trabajadores que necesitan de un reconocimiento. Finalizado el acto pudimos hacerle mención con un conjunto de delegadas y delegados a la importancia de que reconozcan nuestra función científica al servicio de la salud, cosa que ya desde el Consejo Directivo Nacional le habíamos manifestado por nota tanto a Ginés como a Ana Castellani. Estamos en días, entendemos nosotros, previos a que efectivamente este reconocimiento pueda llegar a los trabajadores y trabajadoras del Malbrán y que sea tal vez el principio de una discusión acerca de cómo, recuperando el Estado, recuperamos la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Un abrazo grande. Flavio Vergara. Y este testimonio de un delegado del establecimiento científico nos devuelve a todos aquellos que pretendemos cumplir con los impuestos, que pretendemos cumplir con lo que se nos pide de la cuarentena, que pretendemos cumplir con una norma de vida que no se altera por la codicia humana, de todos aquellos que cuando tuvimos la oportunidad de estar en la función pública fuimos a poner y no a pedir, ni a dar, ni a llevarnos, de todos aquellos que cuando estamos convencidos de las situaciones emergentes de una sociedad, queremos ayudar a esa sociedad emergente, en esta mugre donde se meten otros que chapalean barro y que usan a la política para beneficio propio y para la estafa al Estado y al pueblo argentino, quedémonos con esta parte de lo que estamos charlando, quedémonos con este testimonio de los científicos argentinos, mal pagos, maltratados, sin presupuestos, con una tremenda sabiduría, que están a punto de dar el primer paso para que podamos fabricar reactivos propios, porque lo que termina de descubrir la ciencia en el Malbrán va a permitir que los reactivos, esos reactivos que estamos comprando importados, ahora los podamos fabricar porque sabemos cómo y de qué forma actúa el virus en sus tres versiones. Descubrieron el asiático, el que viene de Estados Unidos y el de desarrollo propio. Por lo tanto, la vacuna que se pueda desarrollar en la Argentina, donde se está trabajando ya sobre la idea del plasma, lo mismo que se hizo hace mucho tiempo con el mar de los rastrojos, la vacuna, decíamos, va a estar decididamente enfocada a resolver el tema porque puede ser preventiva, porque se sabe y se conoce el genoma. Es decir, se descubrió de qué se trata. Ahora hay que trabajar sabiendo de qué se trata. Este descubrimiento científico, en silencio, callados y en condiciones de un trabajo abrumador, porque tienen que andar haciendo todo tipo de testeos permanentes, es la parte que no trasciende, que no se conoce, la que los medios que defendieron al gobierno anterior
prefieren privilegiar con el escándalo de desarrollo social antes que hablar del hallazgo científico. Por eso, el título para nosotros es lo del Malbrán y no lo de desarrollo social. Pero tampoco nos olvidamos de los que metieron el pie en el fango y en la mugre y los queremos ver afuera y, si es posible, presos.